Continuamos con nuestra serie Las disciplinas de un hombre piadoso. Y quiero que escuche esto con atención y lo digiera. No importa lo que digan tus palabras, si no das para la obra de Dios, no lo amas. Quiero repetírselo. No importa lo que digan tus palabras, si no das para la obra de Dios, no lo amas. Ustedes saben que para la serie estamos de alguna manera siguiendo el libro Las disciplinas de un hombre piadoso de Ken Hughes. Y este es el tema, sin mal no estoy, como número 14 o 15. Así que para los que de pronto tengan sospecha, ¿no? Trato el tema porque está en ese libro. El tema para hoy, la disciplina del dar. Porque, oiga, ¿qué cosa? Somos indisciplinados en el dar para la obra de Dios. El dar para la obra de Dios siempre ha sido uno de los talones de Aquiles. ¿Qué entendemos por eso? Vulnerabilidad. Ustedes recuerdan la película, ¿no? O los que han leído el libro. Que a Aquiles le hicieron una especie de conjuro, ¿cierto? Lo metieron a una fuente para que nada lo pudiera dañar, lastimar, herir o matar. Y lo metieron de un pie. Pues tenían que sostenerlo de algo, ¿no? Entonces lo metieron allá a esa fuente siendo un bebé y lo volvieron a sacar. Pero de donde lo tomaron, no, obviamente no quedó tapado por el agua, no fue sumergido. Entonces su talón quedó desprotegido del conjuro. De tal manera que los que vieron la película se dieron cuenta que al final una flecha le atravesó el talón y hasta ahí llega el hombre. Pues hay cristianos así. Hay cristianos que su talón de Aquiles es el dar para Dios. Es decir, Jorge, ve, acá hay sillas. Es decir, en las demás áreas como que caminan, en las demás áreas son disciplinados, son juiciosos, en las demás áreas. Pero en el área del dar, uy, ahí sí, qué cosa que lucha su corazón. Y tengo que reconocerlo por la historia de la iglesia y por lo que nos muestra las páginas de las escrituras, que ese talón de Aquiles se da en muchos cristianos, mayormente varones. Y es triste, ¿cierto? A la vez vergonzoso. Es triste que las mujeres cristianas sean más generosas en el dar para la obra de Dios que los varones. O sea, que nos superen. Es triste. Y Dios quiere que eso cambie, no porque ellas mermen, sino porque nosotros crecemos. No es casualidad que en el Nuevo Testamento nosotros veamos que una viuda pobre dio todo lo que tenía. Que una mujer derramó un perfume costoso a los pies de Jesús y que las mujeres eran quienes sostenían su ministerio, mayormente las mujeres. Eso no es casualidad, amados. Lucas 8:3 dice: Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, no dice muchos, muchas más que los ayudaban con sus propios recursos, mostrando cómo las mujeres fueron parte activa del sostenimiento del ministerio del Señor Jesús. Amados, el dar tiene que ver con el corazón. ¿Sí sabía? El dar para la obra de Dios tiene que ver con nuestro corazón. Me llamó la atención esta frase de Ken Hughes en este capítulo, La disciplina del dar. Se las quiero leer.
Dios puede tener nuestro dinero y no nuestro corazón, pero no puede tener nuestro corazón sin tener también nuestro dinero. Así que, en cuanto al dar, ¿qué es lo que Dios quiere? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Dios quiere que el dar salga de nuestro corazón, porque podría salir no del corazón, y como lo vamos a ver en esta mañana. El propósito de esta enseñanza es motivarles a ser esforzados por dar generosamente para la obra de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza. Y ahorita que llegué temprano estaba orando por eso. Señor, tócanos, ayúdanos. Yo quiero que examinemos entonces el corazón. Así que les voy a hacer 10 preguntas. Algunas de ellas son muy incómodas, pero por favor contéstelas ahí en su corazón. Primera pregunta, ¿es usted generoso en el dar para la obra de Dios? Generoso, entienda esa palabra, generoso. Porque yo podría dar sin ser generoso. ¿Es usted generoso en el dar para la obra de Dios? Segunda, ¿es usted constante en el dar para la obra de Dios? ¿O es inconstante, es intermitente? Número 3, aunque no lo expresa verbalmente, ¿le es molesto cuando se enseña sobre el dar para la obra de Dios? Usted se molesta en su corazón, su mente empieza a divagar, su mente, otra vez. En su mente hay una resistencia cuando se da una enseñanza acerca del dar, o en su mente se levantan inmediatamente argumentos. Eso habla de su corazón. Número 4. ¿Le gustaría que las Escrituras no mostraran el mandamiento sobre el dar para la obra de Dios? ¿A usted le gustaría que de las Escrituras desapareciera ese tipo de mandamientos o enseñanzas que claramente están allí? 5. ¿Ha tenido inconvenientes con su esposa? Eso para los casados. ¿Ha tenido inconvenientes con su esposa porque a ella sí le gusta dar para la obra de Dios y a usted no? Esto a veces se vuelve tema de discusión en los hogares. El dar para la obra de Dios. Ay, pero es que usted esto. Pero es que usted lo otro. ¿Por qué da tanto? Generalmente varones hacia las esposas. Número 6. ¿Reconoce que la avaricia es el mayor impedimento para dar generosamente para la obra de Dios? No hay otro, ¿yo? El problema es avaricia. ¿Usted reconoce eso? 7. ¿Ve el diezmo simplemente como la ley del Antiguo Testamento o también como un principio dado por Dios para que lo honremos con nuestros bienes? Es decir, ¿usted reconoce que detrás del diezmo hay un principio de poner a Dios primero? Y que si usted no está en la ley del Antiguo Testamento, pues no está mal que diezme, incluso que dé mucho más del diezmo porque este pacto es más glorioso. Número 8. ¿Siente gozo cuando da para la obra de Dios? ¿O siente carga? 9. ¿En el último año ha venido creciendo o decreciendo en el dar para la obra de Dios? Evalúe su último año en cuanto al dar. ¿Ha venido creciendo o decreciendo en el dar para la obra de Dios? O usted dice, no, constante, nunca oí nada. Y 10. Si Jesús calificara su dar para la obra de Dios, de 1 a 10, ¿cuánto le pondría? Jesús, ¿no? No un pastor. Porque les digo algo, algunos pastores tampoco dan. Pero son tan hipócritas que se paran a enseñar en los púlpitos a decir que hay que dar, y hay que diezmar, y hay que ser fieles para Dios.
Bueno, hoy el Señor nos quiere hacer un llamado para que seamos generosos y constantes en dar para la obra de Dios. Ese es el llamado que Dios hoy nos hace. Lo vamos a ver por medio de personajes y principios sobre el dar bíblico. Entonces, para los que toman nota, Caín y Abel, número 1, Caín y Abel son los primeros personajes. Este es el principio. Grábeselo. Dios mira nuestras ofrendas. Dios mira nuestras ofrendas. Génesis 4, del 4 al 5 dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Les voy a regalar otra pregunta. En el caso de que Dios evaluara sus ofrendas, ¿con quién lo compararía a usted? ¿Con Caín o con Abel? Allá, en su corazón. Vamos a suponer que Dios va a evaluar sus ofrendas, va a observar sus ofrendas y lo va a comparar solo con estos dos personajes. No hay más para comparar. Caín o Abel. ¿Con quién lo compararía Dios a usted? Hacernos esa pregunta nos puede llevar a cambiar. Si acaso es que estamos dando cualquier cosa como pretendió hacerlo Caín. Amados, es posible dar por dar. Es posible dar por cumplir. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Él quiere que demos por amor y con el deseo de exaltarlo a Él. Este pasaje es muy claro en mostrarnos que hasta en el dar podemos desagradar al Señor. No sé si lo notaron. La ofrenda de Caín fue vista por el Señor, pero ¿qué le causó al Señor? Desagrado. Uno se pregunta, ¿por qué Caín quiso ofrecerle al Señor cualquier cosa? Pues básicamente ahí está la respuesta, porque no fue una ofrenda nacida del amor. En cambio, la ofrenda de Abel fue reflexiva. Antes de dar, Abel reflexionó. Y lo sabemos porque él quiso darle lo mejor de su rebaño, pero no solo quiso, lo hizo. Lo hizo. Abel consideró que Dios era merecedor de lo mejor. Abel sabía, estaba totalmente seguro que Dios miraría su ofrenda. De hecho, el escritor a los Hebreos nos dice la razón por la cual Abel dio una mejor ofrenda. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, me gusta como lo dice la Reina Valera, más excelente, más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Así que, amados, nuestras ofrendas reflejan si en realidad tenemos fe en Dios. Eso es lo que reflejan nuestras ofrendas. Y si tenemos fe, entonces, ¿qué haremos? No simplemente ofrendar porque Caín ofrendó. Daremos lo mejor. Si no tenemos fe, entonces, ¿qué pasará? ¿Daremos cualquier cosa o no daremos? Cualquier cosa, ¿cierto? Yo di, yo cumplí. No, eso no honra al Señor. ¿Y Dios? ¿Cuál es el primer principio? Dios mira nuestras ofrendas. Segundo personaje y segundo principio, David. Y este es el principio: dar al Señor debe costarnos. Debe costarnos, amado. Segundo libro de Samuel 24:24. Pero el rey respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten.
te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Ustedes conocen el pasaje? Hay una peste, ¿cierto?, que está acabando con Israel, que fue por un pecado que David hizo, y él entiende que debe ofrecer un sacrificio al Señor. Llega a una finca, la finca o el terreno de Arauna, y dice, tengo que ofrecer un sacrificio al Señor para que pare la peste. ¿Y qué le dice Arauna? Bien pueda, rey, yo le doy todo, yo le doy la leña, yo le doy los animales, hágalo. Y aquí está la respuesta de David, hombre de Dios que entiende quién es Dios. ¿Qué le dijo David? No. Si yo le voy a ofrecer algo a Dios, a mí me tiene que costar, no usted, porque el que va a ofrecer el sacrificio soy yo. Yo pensé lo siguiente, si David hubiese aceptado la oferta de Arauna, no hubiese pecado. No hubiese pecado, pues se la están ofreciendo. Pero el rey entendía que si algo iba a ofrecerle a Dios, algo debería costarle. De hecho, debería costarle, dice aquí el texto, el precio justo. No fue que David regateó, David pagó el precio justo. Pues es sorprendente que haya cristianos que quieren darle cosas al Señor que no le cuesten. Eso es sorprendente. Eso muestra falta de entendimiento de quién es Dios. ¿Cómo qué cosas? Las obras de su tiempo, las obras de sus talentos, las obras de su dinero. Yo tengo la responsabilidad de decirle esta mañana, Dios no está interesado en sus obras. Él es demasiado grande. Cuando usted llega tarde, le está dando las obras a Dios. Tiempo, ¿no? Cuando usted dice, uy, no oré porque no me quedó tiempo, le está dando las obras a Dios. Cuando usted reduce su tiempo de oración por hacer otras cosas, lo que está queriendo decir es que le está dando las obras a Dios. Y eso lo podemos extrapolar a todo lo demás. Al servicio que prestamos en la iglesia, a las ofrendas que damos al Señor. La tacañería en el dar para la obra de Dios es reflejo del poco entendimiento de la grandeza de Dios que hay en la mente del hombre. Y es más que obvio que debido a su grandeza, Dios no necesita nada de nosotros. Es lo suficientemente grande. Es el Altísimo. Dios no necesita ni de usted ni de mí. Al mismo tiempo, amados, debido a su grandeza, debemos darle siempre lo mejor. Lo que nos cueste, lo más valioso, porque Él es el Altísimo. Porque Él es grande. Yo debo darle lo mejor. Lo mejor desde mis capacidades. Porque mis capacidades no necesariamente son las suyas. Pero usted desde sus capacidades también debe darle lo mejor a Dios. Tristemente hay cristianos que le dan al Señor como si Él fuera un pordiosero. Qué deshonra, ¿no? Qué insulto a Dios. Ahí yo di. Algunos piensan, no lo dicen, pero lo piensan. Yo di, pero lo que le dieron fue sobras a Dios. Segundo principio, ¿cuál es? Dar al Señor debe costarnos. El personaje es David. Dar al Señor debe costar. Número 3, personaje número 3, otra vez David. Damos al Señor porque ya nos dio, no para que nos dé. Y otra vez David. Primer libro de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Oiga, por algo Dios dijo que este hombre era un hombre conforme a su corazón. Tenía entendimiento de quién era Dios.
La motivación en el dar para la obra de Dios importa. Le importa a Dios. A Dios le importa su motivación y mi motivación. Ustedes saben que los exponentes del falso evangelio de la prosperidad, valiéndose de algunos versículos bíblicos, han logrado que muchos cristianos tengan motivaciones malsanas al dar para la obra de Dios. ¿Cuáles motivaciones? La avaricia, doy para que Dios me dé más, ¿cierto? Que Él me multiplique. Y han logrado convencer a un gran sector en el cristianismo de eso. Muchos, en lugar de sentir alegría porque pueden dar para la obra de Dios, la única alegría que sienten es porque van a recibir. O sea, si Miguel me da algo a mí, me da un regalo a mí, y él está pensando en que yo tengo que devolverle eso multiplicado, pues sería una ofensa, ¿cierto? Miguel, mi hijo. Sería una ofensa. Pues hay muchos hijos de Dios que hacen eso, que piensan de esa manera. Amados, eso también es insultante en la presencia de Dios. Ahora, es cierto que Dios bendice al que da, eso lo dice la palabra, ¿cierto? Vea, despiérteme nadie al que está dormido. Es cierto que Dios bendice al que da. Sin embargo, esa no debe ser nuestra motivación. El dar es un reconocimiento de que Dios nos ha dado primeramente. Reconocimiento. Él me dio. Por lo tanto, no dar, ¿qué es? Habiendo dicho lo que acaba de decir. No reconocer ¿qué? Que Dios me ha dado. O sea, decir esto, no puedo dar porque Dios no me ha dado nada. Eso es un insulto. Un insulto a Dios. Porque Dios nos ha dado y mucho. Pero hay gente que a pesar de que Dios le ha dado, no da. Ahora, nosotros haríamos bien en recordar lo que aquí dice David. No sé si usted se percató cuando se lo leí. Dios es dueño de todo. De todo, amados. Por lo tanto, siempre que damos a Dios, lo único que hemos hecho es devolverle. ¿Por qué? Porque David dijo, y es cierto, que todo es de Él. Todo le pertenece a Él. No lo olvide. Siempre que damos a Dios, lo único que hemos hecho es devolverle. Hemos visto tres personajes, tres principios. Primer personaje, o primeros personajes, Caín y Abel. El principio, Dios mira nuestras ofrendas. Número 2, David. Principio, dar al Señor debe costarnos. Tercer personaje nuevamente, David. Principio, damos al Señor porque Él nos dio, porque ya nos dio, no para que nos dé. Cuarto principio, Ageo. No esperemos ser prioridad para el Señor si su obra no es nuestra prioridad. ¿Lo entendemos? ¿Los que se están durmiendo lo entienden? ¿Sí? No esperemos ser prioridad para el Señor si su obra no es nuestra prioridad. Ageo 1:9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Amados,
quiero equilibrar lo que acabé de decir en el principio número 3. Aunque no damos para que el Señor nos dé, la Biblia es muy clara y amplia en mostrar que Dios bendice cuando damos. Dios nos bendice. Y nos bendice abundantemente. Eso es demasiado claro en las Escrituras. Me encanta este pensamiento de C.S. Lewis. Por favor, escúchelo con atención. Si lo que gastamos en comodidades, lujos y diversiones es lo mismo que gastan los que tienen ingresos semejantes a los nuestros, eso significa que probablemente estamos dando muy poco. Sigue diciendo, si lo que damos no limita en absoluto nuestros gastos, ni nos impide hacer ciertas cosas, yo diría que es muy poco. Debe haber cosas que nos gustaría hacer, pero no podemos hacerlas porque lo que damos no nos lo permite. ¿Qué piensan? C.S. Lewis. Y eso pasa, estas cosas pasan cuando alguien realmente ama a Dios. Se limita, se priva, se sacrifica porque ama más a Dios y a su obra. Y me esfuerzo por vivirlo primero antes de enseñárselo a ustedes. Por supuesto que dar a Dios, por supuesto, me va a costar privarme de ciertas cosas. Que no son pecado tenerlas. Pero me va a costar. Pero eso solo lo hace, repito nuevamente, quien entiende quién es Dios, la grandeza de Dios. Entonces ya entramos a los terrenos de que el dar tiene que ver con la teología, con la auténtica teología, porque hay cristianos que utilizan la Biblia para no dar. Citan versículos de la Biblia para no dar o dar menos, sin darse cuenta que lo único que refleja es su corazón mezquino, avaricioso y amante de este mundo, amante de los bienes materiales. Oiga, yo creí que me iba a demorar más en la enseñanza. Número 5. Hemos visto 4 personajes, solo los personajes. Caín y Abel, David lo vimos 2 veces y ahora Ageo el profeta, ¿no? Con tremendo mensaje. Número 5, la viuda. La viuda pobre, agreguémosle. La viuda pobre, no la pobre viuda, ¿yo? Que es totalmente diferente. La viuda pobre. Este es el principio. La escasez no es motivo para no dar para la obra de Dios. Ese es el principio. La escasez no es motivo para no dar para la obra de Dios. Lucas 21, 3 al 4 dice, les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Qué tremenda esta viuda pobre. El problema de la mezquindad no proviene del bolsillo, sino del corazón. Del corazón. De un corazón egoísta, ambicioso, materialista, avaricioso. Esta viuda pobre puso a todo el mundo en evidencia. Esta viuda pobre nos echó al agua, nos desnudó delante de Jesús, nos desnudó delante de Dios.
O sea, esta viuda pobre está demostrando que quien no da para la obra de Dios no es porque no tiene, sino porque no quiere. Esta viuda pobre nos echó al agua. ¿Sí o no? No sé si ustedes logran verlo. Así que ese cuentico de que si yo tuviera, yo daría. Pastor, si yo tuviera, yo daría. Es simplemente eso, un cuentico. No es la realidad. Qué tremenda esta mujer. Vea, los tiempos de escasez son lindos momentos para demostrar que amamos a Dios y que el dinero no es nuestro Señor. Se lo repito, los tiempos de escasez son lindos momentos para demostrar que amamos a Dios y que el dinero no es nuestro Señor. Si esta viuda pobre fue capaz de dar todo su sustento, ¿qué significa? Que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera, amados. Nos queda en las Escrituras precisamente que la persona más vulnerable de la sociedad judía honró a Dios con sus bienes, con lo poco que tenía, pero que Jesús catalogó como mucho. Esta viuda ha dado más que todos los demás. La razón, los demás dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda pobre echó todo su sustento, todo lo que ella tenía. Además, yo no sé si ustedes lo hayan analizado, la ofrenda de esta mujer deja ver lo mucho que ella amaba la obra de Dios, a pesar de que en ese momento su liderazgo era bastante cuestionable. ¿En qué momento es que da esta mujer ofrendas a Dios? Que yo creo que no era la única vez que las daba. Ella da sus ofrendas a Dios en un momento en que los líderes religiosos estaban extraviados. Fueron esos líderes religiosos los que mataron a Jesús, como para que usted se ubique. Y ella está dando ofrendas en ese momento histórico de Israel. Un liderazgo corrupto. Un liderazgo malvado. Pero como Dios era el que había instituido el mandamiento, Jesús dijo, esta viuda ha dado más que todos los demás para las ofrendas de Dios. Dijo Jesús. Amado, la escasez no es motivo para no dar para la obra de Dios. Sáquese eso de su cabeza. Y yo también sé que es dar en escasez. Yo ya he pasado por ahí. Y si no quisiera, pero si me toca que volver a pasar, bueno, Dios es soberano y lo puede hacer. Espero no haber olvidado la lección. Número 6, principio número 6. Las iglesias de Macedonia. Son aquí los personajes. Principio. El dar para la obra de Dios es un privilegio. A ver, lo dicen conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. El dar para la obra de Dios es un privilegio. Eso no lo digo yo, lo dijeron las iglesias de Macedonia. Versículo 2 Corintios 8, del 1 al 5. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted había leído ese pasaje?
Segunda a los Corintios 8, del 1 al 5. Vea, aquí una vez más las escrituras nos muestran que se puede dar ofrendas para la obra de Dios, aún en medio de las crisis económicas. Aquí está diciendo Pablo que las iglesias de Macedonia, que son Filipos, Éfeso y Berea, dieron generosamente. ¿A pesar de qué, Fernando? A pesar de, textualmente, las pruebas más difíciles. ¿Y qué más? Su extrema pobreza. No dice y su pobreza. Pablo dijo, y su extrema pobreza. Hágame el favor. Es que a veces los pobres son más generosos que los que tienen. No quiero ser peyorativo, al contrario, quiero exaltar. Fui con mi esposa a la casa de Angélica, la suegra de acá de Kevin. Fuimos a visitarles, nos invitaron a un almuerzo. Oiga, una atención, una hospitalidad, una generosidad. Nos dieron suculento almuerzo y Omar, el esposo, sabe que me encantan los mamones, me sacó una cantidad de mamones para comer. Al final, pastores, llévense esto, nos dio unos manojos de plátanos así, nos dio aguacates. Yo muy agradecido con ellos, pero después le dije a mi esposa de manera privada, le dije, nena, ¿sí te das cuenta que los que menos tienen recursos son más generosos que los que tienen? Porque yo recuerdo, literal, no lo recuerdo con dolor, no vayan a malinterpretar, pero yo recuerdo que estuve en una casa estrato 10,000 y ni agua me ofrecieron. Ni agua, literal, no estoy exagerando, ni agua. Amados, a veces los que menos tienen son los más generosos, los más generosos. Dice aquí el texto que estos cristianos, bueno, eso no lo dice el texto, es mi interpretación, no se arroparon con la cobija, es que no tenemos. No, estos cristianos no. Estos cristianos no se arroparon con la cobija, es que la situación está crítica. No se arroparon con la cobija, es que el gobierno de Nerón ha sido muy terrible. Nada de eso. Nada de eso. Ellos no se arroparon con esa cobija. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué ellos abundaron en generosidad? Abundaron, dice ahí el texto. Pues el texto no responde. Porque ellos lo consideraban un privilegio. Y San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, maravillado por este texto, mire el comentario que hizo. Fueron ellos, dijo Juan Crisóstomo, fueron ellos, no Pablo, quienes imploraron, vamos Pablo, sé bueno, déjanos dar más. Qué gente tan generosa. El pasaje nos muestra que dieron mucho más allá que el diezmo. Ya que el diezmo de unas personas que están pasando por pruebas muy difíciles y viven en extrema pobreza, no hubieran sido de ayuda para la necesidad que estaba librando la iglesia de Jerusalén. ¡Qué generosidad! Este principio número 6, ¿cuál es? Bueno, las iglesias de Macedonia son los personajes y el principio. Ahí está, la gente no da porque no lo considera privilegio. La gente da con mezquindad porque no lo considera privilegio. Y número 7, Ananías y Zafira. Este es el principio. Es posible, pero fatal, dar con hipocresía. Es posible, pero fatal, dar con hipocresía. Hechos 5:4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Inmediatamente murió. Dar diezmos y ofrendas al Señor para que nos vean y nos reconozcan como bondadosos es una tentación de la que debemos huir. No damos para ser aplaudidos, damos por gratitud. Esas son cosas totalmente diferentes. Y entonces aquí me es necesario hacer una aclaración. Esto no significa que no debemos poner nuestros datos en los sobres de diezmos y ofrendas, sino que nos guardamos en nuestro corazón del orgullo o de la vanagloria. Eso es lo que significa. Para los que no lo saben, aunque casi siempre se dice desde el púlpito, las iglesias cristianas somos vigiladas por la DIAN. Y debemos demostrar de dónde vienen nuestros recursos, nuestros ingresos, en caso de una auditoría. Hasta el momento no nos han hecho una auditoría, pero la DIAN tiene la potestad de hacerla en cualquier momento. Y nosotros debemos tener cuentas claras de dónde provienen los recursos. Por eso es indispensable registrar nuestra información cada vez que damos. Pero no falta el fariseo que es más fariseo que los fariseos, que dice, no, yo no pongo mi nombre porque yo no quiero ser fariseo. Amado, es sencillamente un reglamento, una regulación que nos hace el gobierno nacional. Luego del suceso de Ananías y Zafira, yo creería que de ahí en adelante, al menos por décadas, me voló la imaginación, los cristianos fueron vacunados contra la hipocresía a la hora del dar para la obra de Dios. Y ojalá nosotros también estemos vacunados. Pues yo no pienso que en la actualidad caiga gente, ¿no? ¡Pum! Se murió porque era un hipócrita, ¿no? Yo no he visto. Pero amados, aquí en el inicio de la iglesia, en la iglesia primitiva, quedó registrado que Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Entonces, nosotros deberíamos leer este suceso con temor y temblor y guardarlo en nuestro corazón, porque Dios lo hizo. Dios quiso que ese suceso quedara registrado. Pensaría yo que es para algo, ¿no? Para que tengamos temor. De hecho, eso fue lo que pasó y la gente tuvo temor. Imagine quién no va a tener temor frente a eso. Imagine que sucediera en la iglesia, que alguien de repente, y que supiéramos que fue por eso, porque Pedro le dice, ¿no? O sea, no fue que cayeron simplemente, ¿no? Estaban en el culto y cayeron. No, Pedro les dice, ¿por qué hicieron eso? Y ¡pah! Bueno, vamos a recapitular para el cierre. Yo voy a decir las áreas o las características, si usted me dice la viceversa, personaje o principio. A ver, damos al Señor porque ya nos dio, no para que nos dé. Personaje. Muy bien. Ahora dígame el principio de David. Muy bien. A ver, la escasez no es motivo para no dar para la obra de Dios. La viuda pobre, muy bien. A ver, no esperemos ser prioridad para el Señor si su obra no es nuestra prioridad. Bien. Las iglesias de Macedonia. El dar para la obra de Dios es un privilegio. Dios mira nuestras ofrendas. Ananías y Zafira. Ya no me falta ninguno, ¿cierto? Muy bien. La más excelsa ofrenda la dio Dios. Sí lo sabían, ¿cierto? Porque Él dio a su Hijo y su Hijo no se rehusó. No lo hizo a regañadientes. Por amor se entregó. Entonces cierro con esto. No es coherente ser mezquinos con aquel que para salvarnos lo dio todo. Oremos.